Bueno, la reunión de hoy es como un tema de sensibilización. Mucho gusto para todos, me presento. Mi nombre es Camilo Andrés González. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y este es un tema que estamos haciendo en una de las materias, práctica en responsabilidad social. El tema que yo decidí tomar fue las barreras que las personas en condición de discapacidad encuentran en determinado momento de usar el SITP. Aquí en Bogotá yo me desempeño como conductor del SITP y pues quise abordar este tema porque a nivel estructural, a nivel de vía, a nivel de buses, etcétera, pues se encuentran estas personas muchas limitantes, muchas barreras. Entonces la idea es poder tratarlas eh, y pues escuchar la opinión de ustedes, ¿no? Como poder llegar a ponernos un poco en el lugar de lo que, de qué es tener una condición de discapacidad. Permítanme un momento, por favor. Bueno, la agenda para hoy son básicamente 7 puntos. La bienvenida, yo me presenté, unos conceptos básicos, marco normativo colombiano en cuanto se aplica a las personas en condición de discapacidad, las barreras que he podido yo identificar y de pronto si alguno de ustedes, de los asistentes, ha visto o ha vivido alguna experiencia también, las propuestas de mejoramiento, espacio para preguntas y comentarios. Es algo muy sencillo. Básicamente el objetivo de esta reunión es generar un espacio de reflexión, de sensibilización sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el transporte público de Bogotá, el SITP, promoviendo la identificación de oportunidades de mejora para la movilidad más accesible e inclusiva. Eh, bueno, conceptos básicos. ¿Alguien sabe de pronto qué es una discapacidad? Pues básicamente es alguien que tiene alguna limitación física, puede ser de ojos, de movilidad o que ya perdió alguna habilidad importante. Creería yo que es eso, ¿sí? Sí, es correcto. Muchas gracias, Leila. Según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente es un tratado internacional, la Convención, real y de cumplimiento obligatorio, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones, es decir, la ONU, el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. El objetivo de esta organización es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto y la dignidad. La Ley 1618 del 2013, la discapacidad surge de la interacción entre una condición física y mental, intelectual o sensorial y las barreras del entorno. Es decir, no es básicamente la condición de la persona, por ejemplo, el ser ciego, el ser sordo, el estar en una silla de rueda, sino es la barrera que se le presenta al momento de querer ejercer, digamos, alguna actividad, por ejemplo, de ir de un punto a otro y encontrarse con la limitante de que no, por ejemplo, no hay un andén en buenas condiciones. ¿Mm? Actualmente la discapacidad no se entiende únicamente como una condición individual, sino como el resultado de las barreras presentes en el entorno físico, social, cultural y tecnológico. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este punto? ¿De pronto? No, todo está claro hasta el momento también. Muchas gracias. Bueno, tipos de discapacidad física o motora.
la que limita la movilidad o el desplazamiento, sensorial, visual, que afecta total o parcialmente la visión, sensorial auditiva, afecta total o parcialmente la audición, intelectual, limita ciertas capacidades cognitivas y adaptativas, psicosocial o mental, relacionada con las condiciones de salud mental, múltiple, combinación de dos o más tipos de discapacidad. Bienvenida, Alexa, buenas tardes. Bueno, seguimos. La accesibilidad universal, la condición que deben cumplir los entornos, los proyectos, servicios y sistemas para ser utilizados por todas las personas de forma segura, autónoma y cómoda sin necesidad de adaptaciones especiales. Básicamente los principios igualdad, autonomía, seguridad, diseño universal, que habla de los 7 principios básicos, que es equitativo, flexibilidad, diseño simple e intuitivo. Participación, es la acción de involucrarse y contribuir activamente en la vida social, política y económica, cultural, garantizando la inclusión y evitando la marginación, fomentar la colaboración. Y la movilidad inclusiva, que se refiere a la posibilidad de que todas las personas puedan desplazarse de manera segura e independiente y en igualdad de condiciones independientemente de sus capacidades. No sé si de pronto alguno de ustedes en algún momento haya contemplado a alguna persona en la calle, en el transporte, que de pronto tenga alguna condición y que de pronto haya habido algún evento raro, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? A ver, sobre lo que está comentando, realmente es un punto clave en la manera de que las personas de la tercera edad o en cuestión de discapacidad puedan coger un servicio público debido a lo que comentaba antes, a unos andenes adecuados para poder subir las escaleras, de pronto que alguien tenga que depender de alguien para que los puedan ayudar a subirse a un bus, a un medio de transporte. Otra parte es los andenes como tal para transitar a una persona de tercera edad en silla de ruedas. Hay partes donde hay zonas adecuadas, hay vehículos que tienen el ascensor para poderlos subir, pero no son todos y pues obviamente se cuenta con esa limitación a tener que esperar que pase un vehículo con las condiciones idóneas para poder ingresar al servicio público. Gracias. Muchas gracias, Alex, por su intervención. Sí, señor, eso es correcto. En muchas de las ocasiones hay personas, por ejemplo, una persona en condición de discapacidad en silla de ruedas o pues necesita el acompañamiento necesariamente de otra persona. Y, por ejemplo, ha sucedido que, digamos, yo soy conductor del SITP y me ha pasado en 2 ocasiones en casi 4 años que llevo laborando acá, que voy a prestarle servicio a una persona en condición de discapacidad con silla de ruedas y resulta que la plataforma se dañó. Y lo más triste del caso es que, por ejemplo, esta persona lleva 1 hora esperando el transporte. Es sinceramente algo que, digamos, a mí como conductor me frustra porque no puedo prestar el servicio. Ahora, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá esta persona que lleva 1 hora esperando y pues no puede adquirir el servicio? Muchas veces tienen que tomar otro servicio, puede ser taxi, no sé, pero entonces hay barreras que
pues que se les presentan a estas personas y no pueden llevar una vida normal, ¿no? En cuanto a eso, hablamos del marco normativo. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y el Estado debe proteger especialmente a quienes se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta. Ya hemos hablado de esto. El artículo 47, en el Estado adelantará políticas de integración social para las personas en condición de discapacidad. ¿Mm? El artículo 1346 del 2009 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Reconoce la igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación social y el derecho a la movilidad. La Ley 1618 del 2013 garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, aspectos relevantes, que es un objetivo principal básicamente del Estado. Eliminación de barreras, obliga a las entidades públicas y privadas a adoptar medidas, ajustes razonables para evitar cualquier forma de discriminación. En mi caso, como conductor, la plataforma o el ascensor que decía ahorita Alex, si no funciona, pues es berraco porque la persona no va a poder tomar por lo menos ese bus. Es un tema complicado. Accesibilidad universal, que garantiza que el entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones sean accesibles. En muchos de los casos en las estaciones ya están los paraderos habilitados, digamos para personas en condición de discapacidad visual. Hay braille, las pantallas tienen sonido, ¿sí? Anuncian la parada de los buses, pero no son todas. Entonces ahí hay que abordar ese tema más, sobre todo en el sur de Bogotá, lo he visto, ¿sí? Hay zonas donde no están pavimentadas las calles, está el andén, donde para el bus, pero pues para poder llegar al andén, digamos que hay unas escaleras, etcétera, entonces no hay rampas habilitadas en su evento. El transporte accesible, que exige el diseño e implementación del sistema de transporte público, que cuenten con la infraestructura, en este caso el braille en los timbres, los ascensores, ¿sí? Las adaptaciones necesarias para el libre desplazamiento. Y la inclusión social, promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida política, económica, cultural, educativa y de la comunidad. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de pronto sobre este apartado? El objetivo es mejorar la movilidad, ¿cierto? ¿O cuál es el objetivo? Sí, es generar una sensibilización sobre las barreras que tienen las personas en condición de discapacidad. Bueno, en cuanto a ese tema de que sea viable el desplazamiento de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, conozco varias personas y soy cerca de varias personas de discapacidad visual, discapacidad cognitiva. Y para ellos ha sido y será hasta el momento, porque sí faltan muchas partes donde sea viable el braille, donde los semáforos. Aquí, por ejemplo, en Punta y Mosquera, hay algunas partes de semáforos donde ya hay parte auditiva de los semáforos para que ellos se guíen por ese lado para pasar el semáforo. Y también hace falta un poquito de sensibilidad humana de la parte del ser humano como tal para poder también prestar una atención en dado caso que lo lleguen a necesitar. Sin embargo, ellos siempre han estado con su acompañamiento personal, porque pues, definitivamente por tanta inseguridad no ha sido posible que ellos a veces se desplacen solos. En Bogotá, pues no me desplazo mucho, pero pues igual sí tengo conocimiento de que falta bastante partes donde, como dice Camilito, de que haya el braille, sí se encuentra en algunos lados, otros no, y que sea más accesible a estas personas con discapacidad. Y personal donde también les ayuden y los ubiquen en los sentidos de que presten ese servicio y estén pendientes de esas personas que necesitan de ese servicio como tal. Eso es lo que les puedo aportar por el momento. Muchísimas gracias, Adriana. Sí,
Bueno, también estamos viendo que fuera de Bogotá también sucede, ¿no? Creo que eso sucede a nivel de Colombia. De pronto tiene algún caso fuera del país o en otra ciudad en el que nos pueda colaborar, que nos pueda dar su opinión tal vez. Bueno, Camelín, acá en Montreal, donde vivimos nosotros, con Oscar, pues nosotros no utilizamos mucho el transporte público, Ujú. pero sí hay buenas opciones para las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay un servicio que se presta de puerta a puerta. Entonces ahí, según lo que entiendo o he leído, hacen una evaluación médica a la persona para ver si es elegible para poder prestar el servicio. Sí, Hay señor. una capacidad para caminar, posibilidad de usar transporte regular, entonces le ofrecen ese servicio para que puedan recogerlo en la puerta y volverlo a bajar ahí. Wow, algo muy interesante. En Canadá, bueno, muchísimas gracias por ese dato. Jason está residiendo en este momento en Canadá, si no estoy mal, Montreal, como ya lo había dicho. Eh, bueno, yo le voy a pedir el favor de que nos comentara algo sobre eso, porque sí, sí hay gran diferencia. Él me comentaba que allá, por ejemplo, en el sistema de transporte, el conductor llega, desciende del bus, se va, por ejemplo, a tomar un tinto, mientras que la gente asciende y todos lo hacen de una manera muy organizada. No hay necesidad de evasión de pasajes, que es lo que pasa acá. Ese es un tema que es cultural. Y bueno, en cuestión de transporte, esa opción sería muy buena implementar aquí en Colombia, ¿no? En Colombia hay muchísimas cosas en las cuales yo considero que todavía estamos, digamos, como un poco a la espera de avanzar, ¿no? Bueno, siguiendo el decreto, Camelín, señor. perdón, lo interrumpo un poquito ahí para, sí, sí es cultural, pero también es mucho, depende mucho de la parte económica, porque acá, por ejemplo, hay una tarjeta, cada quien tiene su tarjeta igual que allá en Bogotá, Sí, pero la señor. persona paga $104, creo que son. Si hacemos un equilibrio de los pesos colombianos, digamos fueran 100.000 pesos mensuales cada quien. Sí, Y con señor. eso puede montar todo el día, todos los días durante un mes. Entonces, pues es más económico. La gente no tiene necesidad de estar evadiendo el pasaje, por ejemplo. Claro que eso sí es solamente dentro de Montreal, lo que es metro y buses, transporte público. Y pueden, digamos, acceder al transporte la cantidad de veces que quieran, o sea, en un día. Sí, sí, dentro de Montreal lo que es metro y los buses, todo el día los pasajes que quieran utilizar digamos que limitado durante el mes, pero solamente dentro de Montreal. Listo, muchísimas gracias Jason por ese dato tan importante. Bueno, y sí hay una gran diferencia en ese sentido, sí, es cultural y económico. Muchas gracias por esa opinión. ¿Alguien más tiene alguna historia, algo para aportar? Bueno, entonces seguimos. El decreto distrital 324 del 2014 reglamenta las acciones para garantizar la accesibilidad en Bogotá. No es que el Estado no quiera, ¿no? Básicamente exige rutas accesibles, en el caso de nosotros para el SITP y Transmilenio, infraestructura adecuada. En este punto, yo que soy conductor del SITP, en los corregimientos, en los barrios, el transporte es totalmente distinto de lo que es Transmilenio. Transmilenio tiene, digamos que en este punto está muchísimo más adecuado en los portales, etcétera, tiene todas sus rampas adecuadas para las personas, lo que no sucede en el transporte urbano, por decirlo así, ¿no? Hay muchas de las rutas que no están adecuadas, que por ejemplo no tienen las pantallas para las personas sordas que no pueden ver, el braille, no tienen pantallas. Y hablando de temas culturales, mm, sobre todo en el sur de Bogotá lo he visto, cuando arreglan o adecúan o implementan el sistema, las personas lo vandalizan. Entonces es un tema
que yo veo también que es cultural, no cuidamos lo que es para el servicio de nosotros, ¿sí? Entonces hay personas que se quedan que el transporte, que es malo, que por qué, de pronto que por qué la rampa para las personas en condición de discapacidad de silla de ruedas no sirve, pero sí va en el pasaje. Entonces no ven que la parte económica es muy importante para mantener estos buses, ¿no? Conectividad entre espacios públicos y transporte. Bueno, básicamente sí, sí lo hace el SITP. Derechos de las personas con discapacidad en el transporte. Acceso sin discriminación y uso de espacio. ¿Sí? Libre acceso. Se prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de discapacidad en el acceso al entorno físico y al transporte. ¿No? Bueno, eso es algo que digamos que yo veo que se respeta, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente, digamos, sube la moto, sube la bicicleta, suben coches, suben bolsas, suben trasteros. Y cuando llega, por ejemplo, la persona con un coche que necesita usar el espacio, ya no puede abordar el bus, en el caso del SITP, porque ya está ocupado con todo ese tipo de cosas. Digamos, nosotros como conductores no podemos impedir, en ese caso no podemos impedir a una persona que suba una bolsa, una cama, una bicicleta, una moto, porque no es nuestro trabajo. Y adicional a eso, pues podríamos incurrir, digamos que en problemas, ¿sí? Nos podrían generar agresiones, etcétera. Espacios preferenciales, que son los de los que yo le hablo, deben contar los vehículos con zonas señalizadas adaptadas para el uso de sillas de ruedas, incluyendo cinturones de seguridad funcionales, asientos preferenciales para personas con movilidad reducidas, en este caso las sillas azules. El espacio para la silla de ruedas. Información accesible, ayudas táctiles. Algunas de las estaciones principales, como yo les decía, cuentan con sistema podotáctil. ¿Alguien sabe qué es un sistema podotáctil o pavimento podotáctil? No, señor. Es un conjunto, gracias Alex, es un conjunto de baldosas y superficies con textura en relieve diseñado para ser detectadas al caminar con los pies o al deslizar el bastón blanco, en este caso para personas ciegas. La función principal es guiar y alertar a personas con discapacidad visual o baja visión para que puedan desplazarse de manera autónoma. Es decir, este es el braille que está en el suelo para las personas ciegas. Si ustedes van caminando, y ese sí lo he visto bastante, lo han implementado. ¿Y para qué se usa? Para mejorar la orientación y autonomía de las personas con discapacidad visual. Básicamente es eso. Infraestructura Gracias. adaptada. Sí, señor. No, que gracias por despejar la duda. Muy amable. No, a usted, gracias. Listo, la infraestructura adaptada son los buses equipados, la parte de la flota zonal, los buses azules, troncal, rojos, etcétera. Cuenta con espacios preferenciales debidamente demarcados para las sillas de ruedas, además de cinturones de seguridad. Las ayudas mecánicas, los vehículos disponen de plataformas elevadoras, rampas de acceso y mecanismos de entrada baja. Retos actuales en el entorno urbano, la personalidad digital señala que persisten desafíos ya que no todos los paraderos y estaciones cumplen con el 100% de la infraestructura requerida para garantizar el acceso a barreras. Entonces, pues eso es algo en lo que sigue trabajando el Estado. Es un trabajo bastante complicado, arduo, pero sin embargo ahí lo están haciendo. Atención adecuada por parte de los operadores y personal de transporte. El Distrito de Transmilenio exige a los operadores que el SITP debe cumplir con un programa de capacitación para los operadores. En mi caso, yo que soy operador, recibo formación en seguridad vial, en comunicación y prevención de incidentes, y deben aprobar los cursos de actualización certificados. Es decir, yo como conductor, si no apruebo, si no recibo la información y no sé cómo transmitirla, no puedo estar en un vehículo de estos, ya que pues la responsabilidad primero es grande y segundo, la comunicación con una persona en condición de discapacidad no es igual que con cualquier persona. La formación del personal de transporte incluye protocolos específicos para garantizar la atención adecuada, movilidad inclusiva. Los operadores pues, somos capacitados, como ya les había expresado. Las barreras que yo identifiqué,
los obstáculos, barreras físicas, obstáculos presentes en la infraestructura, lo que yo les decía, si la estación está bien diseñada, etcétera, pero la persona en silla de ruedas no puede, digamos que llegar o necesita la ayuda de otra persona para poder llegar a la estación para tomar el bus. Eso ya es una barrera que genera que la persona no pueda vivir su vida de manera normal. Andenes deteriorados, rampas inexistentes. Actualmente tenemos una flota que es del año 2012, cuando entró en funcionamiento el SIPP, que son busetas NQR y NPR, y estas busetas no cuentan con el servicio de rampa. Entonces, eso es una barrera también, una limitante para estas personas. Obstáculos sobre el espacio público. En el caso mío, yo vivo aquí en la localidad de Kennedy, en el barrio Villanelli, y se están están haciendo las obras del metro, pero sin embargo eso yo veo que genera barreras para las personas porque hay muchos espacios donde digamos que para mí es difícil pasar, para una persona en condición de discapacidad visual o en silla de ruedas es prácticamente imposible. Entonces eso les dificulta el desplazamiento autónomo. Barreras comunicativas limitan el acceso a la información, digamos la ausencia de señalización táctil, información visual, lo que nos decía ahorita Adriana. Sí hay muchos semáforos que ya están con la parte sonora al braille, pero digamos acá donde están haciendo las obras del metro, no cambiaron, pusieron unos semáforos temporales y esos semáforos solamente dan las luces y ya. Entonces para una persona, por ejemplo, en condición visual, discapacidad visual, pues obligatoriamente necesita el acompañamiento de alguien más. Información visual insuficiente, ausencia de señalización táctil, falta de sistemas sonoros adecuados. Lo que nos decía Adriana de los semáforos con sonido y eso, digamos que para mí es un plus porque aquí en la calle 100 con carrera 19 es el único semáforo que yo he visto que tiene visualmente solamente da el verde para que crucen las personas en el piso y el rojo y no suena, creo que no suena. Pero es el único que he visto así. De resto, los sistemas sonoros adecuados, sí, por ejemplo acá, lo que yo les expresaba, en estos semáforos temporales no los hay. Entonces eso es una barrera para una persona en condición de discapacidad visual. Las barreras tecnológicas, bueno, son las que relacionamos con las aplicaciones inaccesibles, falta de información en formatos accesibles. Por ejemplo, documentos, páginas web, formularios. Bueno, yo me pongo en el lugar de una persona de estas para poder manejar un computador, etcétera. Es algo que es, no sé, para mí sería muy difícil. No sabría cómo hacerlo. Cuando se sube la imagen escaneada a un documento y no un texto real, o cuando faltan transcripciones, subtítulos, lenguaje de señas. En este caso, tenía una invitada muy especial que era una persona que maneja el lenguaje de señas, pero no pudo asistir porque se le presentó un compromiso de última hora. Pero, por ejemplo, para esta reunión sería adecuado que hubiera una persona que hable el lenguaje de señas y que le pueda transmitir a las personas. Adriana está alzando la mano. Ah, sí, Camila, pero aquí va a hacerlo como una connotación ahí de que no son personas ciegas, sino se dice personas con discapacidad visual. Ay, muchas gracias. Sí, personas con discapacidad visual. Okay. Gracias. Sistemas de información incompatibles con lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son programas informáticos como el NVIDIA, Adobe, VoiceOver, que convierten el texto y el contenido visual de un computador o celular en voz estética o en braille táctil para aquellas personas ciegas que no puedan usar. Cuando un sistema es incompatible significa que no está programado correctamente y el lector de pantalla no puede interpretar lo que hay en la plataforma, dejando al usuario sin poder leer los textos, encontrar los botones o rellenar los campos de texto. Ya, si yo me pongo en el lugar de una persona de esta, pues realmente es algo muy difícil, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos todas nuestras condiciones bien. Barreras actitudinales son conductas, perjuicios, percepciones, estereotipos arraigados en la sociedad que producen discriminación, segregación o exclusión hacia una persona o grupo. Eso es
es difícil, y yo les voy a contar algo que le pasó a uno de mis compañeros. Iba un señor en muletas, el señor se había fracturado una pierna. Entonces, en uno de los paraderos, el señor se posicionó en la puerta 2 para descender. La condición de discapacidad era del señor, ¿sí? Más sin embargo, no le manifestó al conductor que por favor le abriera la puerta 2 para descender. Y el conductor, Sherman se llama mi compañero, pues él solamente abrió la puerta 3, esperó a que se bajaran las personas, y esta persona en condición de discapacidad no le gritó, no le dijo nada, no le pidió el favor, sino que esperó a que arrancara y lo agredió. Con una de las muletas le rompió la cabeza. A Sherman creo que le tomaron como unos 20 puntos acá en esta parte de acá. Entonces, digo yo que eso es una parte de la conducta, ¿no? Parte cultural. Pues la condición de discapacidad del señor, mas sin embargo la reacción no fue la más adecuada, ¿no? Entonces, resulta que agredió a mi compañero y todo eso terminó en un lío judicial en la fiscalía y finalmente tuvo que pagarle un dinero. Entonces, la parte cultural, yo digo aquí en Colombia es algo supremamente difícil, sobre todo en el sistema integrado de transporte. El hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, alguna discapacidad, en el caso del señor temporal, no significa que podemos hacer lo que queramos con nuestro entorno, con el conductor, por ejemplo. Ejemplos: insuficiente seguimiento a normas de accesibilidad, falta de mantenimiento en el caso de los buses, débil supervisión de infraestructura. La infraestructura, lo que yo les expreso, bueno, en el caso de las obras del metro, hay algunos de los paraderos que son temporales, no están adecuados con rampas para personas en condición de discapacidad, de silla de ruedas, de discapacidad visual. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que aportar respecto a eso, a este tema? Bueno, las propuestas de mejorar de mi parte como profesional, como ingeniero, eh, para el Estado son la adecuación del bien y mejoramiento de paraderos, instalación de señalización táctil, mantenimiento preventivo en caso de los buses, la instalación de señalización táctil aquí en Bogotá hay muchísimos paraderos que no la tienen, sobre todo en el sur. Hay muchísimos que no la tienen. Y cuando la implementan, yo les repito, la persona los vandaliza, se tiran las pantallas, los desarman por mirar a ver qué es lo que tiene eso. Entonces, pues, eso es algo que genera un costo en cuestión le genera un costo al sector, ¿sí? Eso nos lo cobran en impuestos a nosotros mismos. Capacitación a conductores y personal operativo, en mi caso, atención diferencial, derecho de las personas con discapacidad, lenguaje inclusivo, protocolos de atención. Y cultura ciudadana, la cultura de nosotros, campañas de sensibilización. Lo que decía ahorita Adriana, hay muchas personas que no son conscientes, digamos, de que hay una persona en condición de discapacidad, de pronto de ayudar a cruzar el semáforo a una persona. Entonces, ese es un tema en el cual hay que profundizar todavía muchísimo más, y ese es mi objetivo con este video, poder llegar no solamente a ustedes, sino que ahorita cuando termine la reunión, yo les voy a compartir un enlace de YouTube para poder compartir este video, llegar a muchas personas y generar conciencia, tener un poco de empatía de lo que es poder de pronto tener una discapacidad, que nosotros estamos bien y que si podemos darle la mano a alguien, si podemos ayudarlo, lo hagamos. Pues eso es lo que falta aquí en Colombia desde mi perspectiva, muchísima cultura. Tecnologías accesibles, aplicaciones compatibles con lectores de pantalla, avisos sonoros automáticos, los semáforos que suenen para las personas, información visual de alto contraste, sistema de orientaciones accesibles, participación ciudadana, mesas de trabajo con personas con discapacidad, encuestas periódicas, procesos de mejora continua basados en la experiencia de los usuarios. Bueno, hay un espacio de preguntas, de pronto si alguien quiere
exponer su punto de vista, cómo le pareció, qué faltó, qué se debería implementar. Alexander Mendoza Eh, tiene la mano levantada. sí, Camilo, yo creo que parte Sí, de sí. la sensibilización me parece que se debería tener en cuenta para un futuro empezar las campañas en los colegios, donde sea primordial enseñarle a los futuros usuarios de los transportes el comportamiento en un servicio público, ¿sí? Independientemente de cuál sea, porque pues obviamente nuestra ciudad, nuestro mundo está cambiando día a día y los servicios están evolucionando, no nos quedamos en los buses de hace 20 años atrás y pues me parece fundamental que cada una de las personas sean evaluadas y pues que vayan tomando conciencia desde el inicio de los estudios, desde un colegio, que van aprendiendo cómo comportarse en un servicio, cómo comportarse en la ciudad, pues debido a que esto nos afecta a todos directamente. Y pues en ese entonces nosotros ya vamos a ser parte de la tercera edad, primero. Segundo, me parece también, en este momento, si no estoy mal, los vehículos se fabrican en relación 10 a 1. 10 vehículos en condiciones normales y uno para en cuestión de discapacidad, para atender ciertas discapacidades. Sí. Eh, esa parte me parece que se debería mejorar. Ya en cuanto a la parte de infraestructura, tomémoslo así. La otra parte es en la parte norte de la ciudad. Nosotros vemos espacios suficientes, vemos andenes muy bien terminados, semáforos con señalización, mucha señalización, mucho respeto, mucho que, digamos que el mundo ideal, pero ya en la parte sur de la ciudad tenemos demasiada contaminación auditiva, visual, y aparte de eso, la contaminación, hablemoslo así, del vendedor ambulante, de que todo el mundo quiere vender, está en el espacio público y las personas realmente no se pueden desplazar por el andén. Hay partes donde realmente la persona prefiere irse caminando por la vía, por la cinta por la vía como tal y no usar el andén porque pues primero hay unos escalones muy altos, otro, eh, la gente está vendiendo una cosa, sí, claro, todos tenemos derechos, pero ¿dónde queda el derecho de nosotros, los peatones, para caminar libremente en esos espacios donde realmente están diseñados para eso y o tenemos motos parqueadas ahí que las están arreglando y los talleres utilizan esos espacios para cuadrar sus vehículos y entregárselos a los clientes en caso en la 1 de mayo, antes de que empezara la construcción del metro, era lleno de vehículos en la parte donde deberían estar circulando los carros. Y esto conlleva más trancones y, en fin, todo lo que se pueda mirar en ese punto. La otra parte es ya el, el estado de los andenes, como lo habíamos hablado, y la sensibilización de la gente. Me parece muy importante eso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Alex. Esa parte de la sensibilización en los colegios la voy a tomar en cuenta porque pues esa es una tarea mía y me parece muy buena idea. Le agradezco de verdad porque sí, digamos que nosotros ya eh, aquí tenemos de hecho niños. Muchas gracias niños por asistir, que son mis sobrinos. Nosotros ya vamos a pensionarnos, por decirlo así, ¿no? Entonces la idea es sensibilizar y concientizar a las generaciones venideras. Muchas gracias por ese aporte porque es excelente. Lo voy a tomar en cuenta para generar campañas en colegios a futuro, porque la idea es seguir con este proyecto. En cuanto a la flota de buses, sí, es cierto. De hecho, ahorita lo que yo les decía, la flota de buses que se maneja actualmente en consorcio está en un proceso de cambio, ¿sí? Ellos están reemplazando la flota y toda la flota que está llegando a partir del año 2026 en adelante, se supone que toda tiene que estar adaptada para las personas en condición de movilidad reducida o condición de discapacidad.
Evitar la contaminación auditiva también es parte de esta flota. Son buses eléctricos que trabajan con energías limpias. Entonces, evitan la contaminación de la capa de ozono y la contaminación auditiva, que de por sí es un tema muy delicado que también hay que tratar a fondo. Entonces, muchas gracias, Alex. ¿Hay alguien que quiera dar algún aporte más, alguna pregunta, etcétera? Bueno, no siendo más, yo les agradezco profundamente a todos los asistentes por haberme acompañado en esta reunión. Les voy a pasar ahorita el link de YouTube al grupo de WhatsApp de ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido. Entonces ya voy a dejar de compartir pantalla y voy a detener la grabación.